consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Amén. Porque nadie como tú, decláralo. Nadie como tú, Jesús, no hay nadie. Nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh, gracias, Señor. Te adoramos. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. A ti, Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh, gracias, Jesús. En tu luz vemos la luz. Te adoramos, Señor. Oh, gracias. Decláralo. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Lo creemos, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más, alza tu voz y decláralo bien fuerte. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, una vez más. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que eres tú suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
gracias, Señor. Eres suficiente, Jesús. En tu luz hay victoria, Señor. Pues bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor después de este tiempo de alabanza. Y vamos a darle gracias porque nos permite estar reunidos en su nombre. Amén. Esta palabra sea de vida para nosotros, sea de bendición para nosotros y nos ayude a prosperar nuestro camino. Padre, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor. Hónranos con tu presencia, Padre. Danos el regalo, Señor, de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Tocando nuestras vidas, Señor. Trayendo paz. Ayudándonos a blindar el corazón y la mente, Señor, de tantas cosas que suceden alrededor nuestro, Padre. Y trayendo discernimiento y sabiduría, Señor, de tu palabra, de los tiempos, Señor. Trayendo buen juicio, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, acompáñame a leer una parte de la historia de Jacob en el libro de Génesis en el capítulo 32. Bueno, vamos a leer, ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo de Jacob. Y luego él solo regresó al otro lado y ahí luchó con un desconocido hasta que salió el sol, o hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió: no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió: pues ya deberías de saberlo. Luego bendijo Jacob, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del músculo que cubre la cadera de ningún animal, porque fue allí donde Jacob fue golpeado. Amén. Y es una historia muy interesante y más adelante la vamos a tratar de profundizar un poco más, pero siempre me ha apasionado la historia del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ustedes saben que ahí encontramos literalmente la historia del pueblo de Dios. Y he estado leyendo muchas cosas acerca de su cultura, de cosas interesantes, cómo ellos han sujetado su vida a las Escrituras. Y dato curioso, ha redundado para bien de ellos. Si bien las Escrituras dicen que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba, se desentendía de Dios y se olvidaba de Él, empezaba a tener una relación cercana con Dios, venían las dificultades para ellos, pero en su mayoría Dios es una prioridad en su vida. Y dato curioso, mire, estaba leyendo y lo busqué en diferentes fuentes,
Y el pueblo de Dios es un pueblo muy chiquito. En comparación con otras naciones, es un pueblo que dice no llega ni siquiera al 1% de la población mundial. Pero las familias, casi todas las personas de origen hebreo, judío, son dueños del 50, más de la mitad de la riqueza del mundo. Y dejando por un lado las ideas que se puedan tener hacia ellos, porque así como en todos lados hay personas buenas y malas, entre ellos también hay personas que no se conducen como a Dios le agrada, pero ese es otro punto. Y si en algo ellos le podemos aprender que son muy diligentes, es en la búsqueda de Dios. Por lo regular siempre han estado, son prósperos. Y eso tiene que ver mucho en su manera de buscar a Dios. La palabra buscar expresa la forma o la acción o las acciones que debemos de ejecutar para propiciar tener un encuentro con nuestro Dios. Buscar a Dios implica mucho más que articular palabras o pensamientos, porque nosotros constantemente podemos invocar el nombre de Dios. Eso es una cosa. Cuando decimos, ay Dios mío, o cuando vemos algo que nos perturba, decimos, líbranos Señor. Eso es invocar el nombre de Dios. Pero buscar a Dios implica más que eso. Y Dios estableció la manera en su palabra. Ahí Dios nos dejó escrito la manera de cómo nosotros podemos encontrarle y debemos buscarle. Por ejemplo, cuando leemos Mateo en el capítulo 7, verso 13 y 14. Mire cómo dice, ponga atención a la traducción lenguaje actual. Dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Y es el camino que todos hemos conocido. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida. ¿Quién es la vida? Es Dios, es Jesús nuestro Señor. Porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que lo encuentran. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de buscar. ¿Cuál es el propósito de buscar? Encontrar. ¿Y de quién estamos hablando? De nuestro Dios. Entonces la Biblia ha fijado que el camino que debemos de andar para encontrar con nuestro Dios no es un camino cómodo. Tampoco es un camino imposible, pero no es cómodo de actuar. O sea, no está tan acoplado a las maneras del mundo. Entonces buscar implica, les decía, más que articular palabras. Y cuando hablamos del hombre, no es que al hombre se le dé ser entendido o esforzado por naturaleza. Y al ser humano no es como que el entendimiento se le dé de una manera espontánea. Muy pocas personas, pero tampoco es que el hombre no pueda desarrollar esas casualidades. El hombre, por lo general, tiene que ser educado, tiene que ser instruido para poder prosperar en algún aspecto de su vida o en todos los aspectos de su vida. Sí, dice, el hombre tiene que ser instruido. Incluso muchas veces cuando nos referimos a Dios, a la disposición de buscar a Dios, muchas veces el hombre tiene que ser confrontado y tiene que ser llevado a un punto donde entienda que tiene la necesidad de Dios, donde entienda la profunda necesidad que todos los hombres, los seres humanos, tenemos de Dios, y entienda la gran bendición que trae en todas las áreas de su vida. El propósito de eso es que entendamos la necesidad tan grande que tenemos de Dios, pero también entendamos los beneficios, la bendición que trae a nuestra vida cuando nosotros somos diligentes en las cosas de Dios y en buscar a Dios principalmente. Quiero que leamos Isaías 55 del versículo 6 al 7. Dice,
dice la palabra de Dios, buscad ¿a quién? Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío, ¿qué significa la palabra impío? El injusto, su camino, y el hombre inicuo, sus pensamientos. Perdón, inicuo es injusto. Y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Dice, buscar a Dios es en sentido estricto, como cuando alguien pierde algo de valor y pone todo su empeño y esfuerzo en buscarlo hasta encontrarlo. En una parábola el Señor Jesús dice, porque el reino de Dios es como aquella mujer que tenía, no me acuerdo si dijo 14 monedas y se le perdió una, dice. Y cuando se dio cuenta, dice, prendió la luz, fue y llamó a las vecinas y le dijo, ayúdenme a encontrarla, y levantó todos los muebles, barrió toda la casa hasta que la encontró. De la misma manera, la Escritura nos está enseñando que es como nosotros debemos de buscar a Dios. Pero siendo sinceros y honestos, buscamos a Dios de esa manera. Le decía, nuestra relación no es así. La mayor provisión de nuestras vidas es una prioridad para nosotros, no es una prioridad para nosotros. Y escribí aquí una pregunta: ¿será que continuamente dejamos de estar conscientes de lo que es indispensable para nuestras vidas? Fíjese, muchas veces la bendición de Dios redunda en nosotros en un alejamiento o en alejarnos de Dios. Estamos tan acostumbrados a ser tan bendecidos que ya lo damos como algo cotidiano. Solamente cuando nos llega a faltar algo de eso, como que nos empezamos a acordar de Dios. Y esa es algo, mis queridos hermanos, que nunca se nos debe de olvidar. Nunca, 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 nunca. Es algo que debe de estar grabado en nuestros corazones. Deuteronomios 11:13. Ahí voy a empezar a leer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, ahí donde está hablando, buscar a Dios implica esfuerzo. Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera. Así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos y a su ganado no le faltará el pasto. Pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios, es lo que pasa con nosotros. Estamos tan influenciados por el mundo, y es algo que repito una y otra vez, que se nos olvida nuestro Dios. Él se enojará y no les enviará lluvia, entonces no tendrán cosecha y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. Apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos y colgarlas sobre sus frentes, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñenlas a sus hijos en todo momento y lugar, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido. Vivirán ahí siempre. El cielo exista. Fíjense, el pueblo de Dios iba a una buena tierra. Y nosotros a veces pensamos, no, pues, en este lugar hay mucha prosperidad,
ahí la voy a hacer. Pero vamos y nos olvidamos de Dios. Y ahí Dios no se glorifica en nuestra vida. O en este negocio, tuve una oportunidad de entrar a este negocio, ahí me va a ir muy bien. Pero nos olvidamos de Dios y no nos va tal como. O viene una buena época para lo que nosotros hacemos, lo que sea, pero nos olvidamos de Dios. Y la palabra es muy clara aquí. Grábensela de memoria, enséñenlas, pónganselas aquí para que se las recuerden, pónganla en las puertas, que siempre que sea algo que esté, como dicen otras versiones, grabado en sus corazones. Algo que nunca se olvide, porque eso va a ser fuente de bendición y de prosperidad para ustedes. Y eso es algo que los hebreos, algunos, la mayoría, aprendieron. ¿Y qué tiene que ver con esto, con la historia que leímos de Jacob? ¿Cómo lo aterrizamos en esa historia que leíamos al principio? Jacob fue un escogido de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de él? Que eran dos hermanos. Cuando estaban en el vientre de su madre peleaba uno con otro, dice la Biblia. Y cuando iban a nacer, nació el mayor, Esaú, y Jacob venía colgado de él de la pierna. Pero dice la historia que ya en el vientre de su madre Dios lo había escogido a él para hacer algo extraordinario con su vida. Pero recuerde que el nombre de Jacob significa usurpador, tramposo pues. ¿Qué hizo? Usurpó la posición de su hermano. Dice la historia, y muchas veces decimos, fue el que le robó la primogenitura a Esaú. No se la robó, se la cambió por un plato de lentejas. Lo que sí le robó con engaños fue la bendición de su padre. ¿Se acuerdan de esa historia? Que la mamá le puso las ropas de su hermano Esaú y le puso piel de ¿qué era? De cabra o de oveja, porque su hermano Esaú era muy velludo. Eso significa la palabra Esaú. Velludo o el rojo, creo que significa, de cabello rojo. Pero era muy velludo. Entonces Isaac, su padre, ya era muy mayor y ya no veía bien. Y como ya era viejo, dije, llámenle a mi hijo Esaú porque lo voy a bendecir. Y la mamá dijo, sí. No, la mamá como que el Jacob era el consentido, pues. Hicieron esa tranza, pues, y el papá le dio la bendición a Jacob. Pues cuando se enteró el otro, que dijo, me lo voy a echar. Entonces tuvo que salir huyendo sin nada de su casa. Es una historia bien interesante, usted la puede leer ahí en el Génesis. Pero me voy a extender un poco más en la historia porque hay muchos puntos muy interesantes en esto. Mas sin embargo, Dios le había prometido que lo iba a ayudar y lo iba a ver. Durmió en el desierto solo. ¿Se acuerdan que ungió una piedra que había puesto sobre su cabeza? Que tuvo una visión donde ángeles subían y bajaban por una escalera. Y dice, ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Ahí hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, si tú me prosperas de todo lo que tú me des, yo voy a apartar para ti el 10%. Y se fue hasta llegar a la casa de su tío, un hombre llamado Labán. Empezó a trabajar con él y trabajó 7 años por una de sus hijas para casarse con ella. Pero al momento de la boda, ¿qué hizo el tío? Le dio a la otra hija, no a la que él quería. Dijo, no, es que no te puede brincar las trancas y la que tú quieres no es la mayor. Entonces le dio a la mayor y se molestó mucho cuando se dio cuenta. Pues tuvo que trabajar 7 años por la otra. Trabajó 20 años con su tío, 20 años. Y dice la palabra de Dios que él tenía una unción y hacía prosperar los negocios de su suegro. Y le dijo, oiga suegro, pues ya le pagué a las 2 hijas, ahora me tiene que pagar. Y el suegro le dijo, sí, está bien, todas las cabras que nazcan rayadas de los rebaños van a ser tuyas. Y empezaron fíjese la mano de Dios en la vida de Jacob. Empezaban a nacer todas las cabras rayadas.
Dijo el suegro, ay, no, ¿sabes qué? Ahora van a ser las manchadas. Y empezaban a nacer las manchadas. A tal punto que él tuvo que decir estas palabras. Voy a leer Génesis 31:10. Dice la palabra de Dios: una vez tuve un sueño. En ese sueño las ovejas estaban en celo y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. También oí que Dios me dijo: ya he visto lo mal que te trata tu suegro. Por eso, si te fijas, verás que todos los carneros que se aparean con las ovejas son rayados y manchados. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste. Fíjese qué revelador es esto. Uno cree que cuando uno hace pactos con Dios y es fiel a esos pactos, uno a veces piensa que Dios no cumple su palabra. Pero Dios cumple su palabra. ¿Por qué Jacob tuvo adversidad en aquel lugar? Porque tenía que aprender. Tenía que aprender. Pero aún en la adversidad le dijo, Dios le dijo, no creas que no estoy viendo lo que te hacen. Muchos de nosotros, a veces cuando estamos pasando tiempos así difíciles y nos hacen maldades y nos hacen cosas, decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Dios que yo fijé mi confianza en Él, puse mi corazón en Él? Y le dijo, es tiempo de regresar a aquella tierra de donde saliste. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Dios lo había escogido desde que estaba en el vientre de su madre. Eso dice la historia. Lo cubrió, lo prosperó a pesar de la adversidad. Pero Dios tenía un propósito más grande con él todavía. Dios, aún en la adversidad, nos ha hecho salir adelante. Nos ha cuidado, nos ha sacado, pero la obra de Dios no ha terminado con nosotros. Dios nos está llamando para otras cosas de mayor trascendencia y tenemos que aprender la lección que nos enseña la vida de Jacob. ¿Qué pasa cuando volvía a su tierra? Visualicemos ese momento. Ya venía Jacob, bueno, pues ya mi suegro, ahí nos vemos. Ya era muy rico, dice, el hombre había prosperado, tenía 2 esposas, tenía hijos, tenía sirvientes, tenía mucho ganado, camellos, trabajadores. Bueno, era un hombre ya muy próspero. Se había cumplido el pacto que había hecho con Dios. Pero había un detallito en su vida. Fíjese, ya iba bien contento Jacob rumbo a su casa. ¿Cuántas veces nosotros idealizamos nuestra vida en un punto y decimos, bueno, pues ya se están acomodando las cosas, ahí vamos caminando, pero se atraviesa algo? Y Jacob tenía un detallito. Había alguien que se lo quería echar y era su hermano. Iba precisamente a la tierra donde estaba su hermano. Y dice la historia que él preparó una ofrenda muy grande de camellos, le mandó un billetón a su hermano como para que dijera, ay, tú, hermano, ya. Y le mandó a unos mensajeros con todo ese regalo. Pero dice la historia que se dejó venir el hermano con 400 hombres. Imagínese cómo se sintió Jacob. De milagro no cayó ahí el hombre. Dice, ¿sabes qué? Ahí viene tu hermano y viene con 400 hombres. Yo creo que está enojado todavía. O sea, todo iba muy bien. Ya era un hombre próspero. Dios había cumplido sus promesas. Y llega el punto donde iniciamos. Dice la historia que dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, separó todo lo que tenía, familia, posesiones, todo en 2 campamentos. Dijo, por si ataca uno, el otro corre. Fíjese los pensamientos que tenía. Se angustió en gran manera. ¿Y qué hizo este hombre? Lo que la vida le había enseñado a hacer. Ir a buscar
la ayuda de su Dios. Porque ahora ya no tenía fuerzas para seguir luchando. ¿Y saben qué tuvo que aprender a hacer este hombre? Tuvo que aprender a clamar en los momentos de adversidad y donde sentía que estaba en más desventaja. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Nosotros constantemente nos soltamos de Dios. Y más cuando viene algo adverso, como que sentimos ganas de dejar el camino y de alejarnos de su Dios. Y la lección que nos enseña Jacob es a perseverar en la búsqueda de nuestro Dios. Y tenemos que dedicar tiempo y tenemos que dedicar esfuerzo a aprender de Él, a saber quién es Él, sus cualidades, las cosas que quiere para nosotros, a poder separar bien los tiempos de nuestra vida y decir: este tiempo es para trabajar, este tiempo es para descansar, este tiempo es para mi familia, que es lo más importante que Dios ha puesto en mis manos, pero este tiempo es sagrado porque es el tiempo para Dios. Eso nos va a cambiar, la vida nos la va a cambiar. Y ahí fue donde Dios le dijo: ok, ¿cómo te llamas? Usurpador. Ahí está el detalle, le dijo. Eso es lo que me faltaba arreglar en tu vida para que llegaras al otro nivel de bendición y de prosperidad. Le dijo: ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel. Dice: porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Ahora te vas a llamar diligente. Ahora te vas a llamar un hombre que le da valor y que respeta los tiempos de Dios. Ahora te vas a llamar aquel que sabe honrar a Dios. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere cambiar esos aspectos de nuestra vida que impiden que logremos llegar a esos niveles de bendición que Dios quiere, a donde Él quiere llevarnos. Si es falta de ganas, de esfuerzo, pues Él es el que da las fuerzas. Si es falta de diligencia, muchas veces ni siquiera es eso, hermanos. A veces estamos tan turbados en nuestra mente y tan ocupados en tantas cosas que incluso no podemos ejecutar ni una de ellas bien. Usted lee al final cómo termina la historia. Jacob pensaba que venían a destruirlo, y cuando llegó el hermano, dice la historia que llegaron y se abrazaron y lloraron. Y se da cuenta cómo cambian las cosas Dios. Uno cree que no, es que uno cree que son poéticas todas las cosas que dice la Escritura. Dios cambia las cosas cuando nosotros nos metemos así como Jacob y decir: no te voy a soltar. Pero nosotros debemos decir: no te voy a soltar aunque me bendigas. Esa es la palabra que nosotros debemos de tener. Quiero terminar con esta historia. En una ocasión llegaron, dice el Señor Jesús, 2 hombres a orar al templo. Y uno llegó y dijo, con palabras así muy elegantes: Señor, te doy gracias porque yo no soy como uno de estos pecadores. Yo sí conozco tu palabra. Y bueno, se empezó a echar muchas flores. Y el otro dice que ni siquiera quiso entrar. Dice: Señor, perdóname porque yo sí la he regado. Y empezó a derramar su corazón. Pero quiero ser digno de tu gracia y de tu perdón. Y termina el Señor Jesús haciendo una reflexión: ¿en quién creen que obró el Señor? El que derramó su corazón ante Él. Eso es lo que espera de nosotros Dios en nuestra vida. Amén. Pero el propósito de eso es que nosotros aprendamos de ello y lo apliquemos en nuestra vida. Ese es el propósito de esta enseñanza, de este mensaje. Que Dios sea prioridad en nuestra vida. Amén.